Dentro de las técnicas nosotros tenemos varias técnicas. Igual que los anteriores, nosotros debemos poner una explicación teórica de cada una de las técnicas y luego debemos explicar en qué utilizaremos. Por ejemplo, el fichaje podemos utilizar. El fichaje es una técnica para extraer información. Las encuestas son una técnica para tomar información de un grupo de población grande. Las entrevistas son para tomar información eh, técnica específica de personas individuales. Y la observación empírica es una técnica para recolectar organizadamente la información. Recuerden que cada técnica debe tener su instrumento, entonces, por ejemplo, sería el fichaje sería la ficha fiscal. Este otro las encuestas tienen como instrumento la observación empírica. Bueno, tiene un sinnúmero de instrumentos como el cuaderno de notas, las bitácoras, los archivos, documentos, registros, grabaciones de audio, video, cuadros comparativos, entre muchos otros. Una vez que hemos terminado esto, viene la interpretación de resultados. La interpretación de resultados requiere, por ejemplo, que nosotros empecemos con los instrumentos aplicados. Entonces, ¿qué instrumentos aplicamos en nuestra investigación? Voy a suponer que nosotros utilizamos qué sé yo, utilizamos un cuadro de levantamiento de información para la matriculación. ¿Ya? Supongamos que nosotros utilizamos, podemos utilizar un registro eh, comparativo o de asentamiento de notas, una ficha de control de tiempo para la entrega de boletines. Entonces nosotros ahí explicamos los instrumentos que hemos aplicado y ponemos cada uno de los instrumentos, ¿no es cierto? O sea, cómo fue el diseño de cada uno de ellos, en otras palabras. Aquí yo pondré el diseño del cuadro, aquí pondré el diseño del registro, aquí pondré el diseño de la ficha, etc. De aquí, nosotros estos instrumentos debemos aplicarlos dos veces. Debemos aplicar con la hipótesis nula, es decir, antes de que nosotros implementemos la solución informática. Y debemos aplicarlo otra vez después de que nosotros hemos aplicado. Nosotros hacemos uno para la hipótesis, es decir, realmente no diríamos la variable dependiente sin la variable independiente. Y los datos recolectados la variable independiente. El problema sin aplicarle ningún tipo de solución y el problema aplicándole un tipo de solución con la aplicación de un tipo de solución. Entonces nosotros podríamos ya tener los datos. Estos datos deben ser expresados en tablas y gráficos, ¿no? Entonces, se pone una tabla del cuadro de levantamiento de información, ¿sí? Para las matrículas se pone un cuadro que tenga estos datos y luego se pone gráficas, pueden ser gráficas de barras, de pastel. Bueno, eso usted debe determinar según los requerimientos. Una vez que nosotros tenemos esto, al final, tanto el problema sin aplicarle ningún tipo de solución, para el problema aplicando la solución, luego hacemos unos datos comparativos, ¿no es cierto? De estas dos gráficas. Entonces aquí ponemos cada proceso y hacemos una sola gráfica que tenga juntos los dos datos. Aquí se utiliza gráficos de barras. Se puede hacer los gráficos utilizando los promedios, ¿no? Una vez que ya tengo recolectado los datos, hecho en cuadros, en tablas, puestos juntos para que estén comparados,
Entonces viene la verificación de la hipótesis. La verificación de hipótesis se llama la solución de la prueba de hipótesis. Aquí se le pone el proceso. Yo tengo un ejemplo de un proceso de ingreso de facturas con mercadería. Puede ser el proceso de matriculación. Y aquí está registrada de dos formas, que describe el tiempo en este caso. La media que está representada con esta variable para la hipótesis alternativa. Entonces aquí decimos que la media nueva, si es igual a la media anterior, entonces significa que el proceso fue falso, es decir, la hipótesis no transformó. Y la hipótesis nueva, si es menor que la hipótesis anterior, entonces es verdadera, es decir, que mejoró el proceso. Aquí en vez de poner esta simbología, se debe poner los valores, es decir, yo le pondría aquí y le pondría acá. Aquí yo pondría los valores, entonces si la hipótesis nula es 35, por ejemplo, y aquí es 35, supongamos que acá es 46 y acá 46. Entonces decimos 35 igual a 6, falso. 35 igual a, es menor que 49, verdadero. Y eso es lo que estaba expresado. La estructura quedaría de esta manera. ¿Ya? Eso es en cuanto al cálculo de la media, ¿no? Del promedio de datos. Pero también se utiliza la desviación estándar. La desviación estándar determina calidad. Se utiliza el Excel para calcular la desviación estándar. Este valor de menor o mayor es comparativo, depende del proceso que estemos evaluando y del indicador que estemos evaluando, ¿no es cierto? En la desviación estándar siempre el nuevo tiene que ser menor al anterior. Siempre, ¿no? En la desviación estándar. En cambio, en la media, esto es relativo. Puede ser mayor o menor. Según lo que estemos midiendo, volumen o tiempo. Si queremos que aumentar el volumen, entonces debería decir mayor. Si queremos disminuir el tiempo, debería decir menor. Según cómo enfoquemos el proceso. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos hecho eso para cada proceso, aquí el ejemplo está de 1. Ustedes deberán poner enter y aquí poner los otros dos procesos. Recuerden que mínimo debe haber 3 procesos que son los que están vinculados con las causas y los efectos. Una vez que tenemos eso, hacemos el cuadro de error de decisión. Este cuadro es similar, ¿no es cierto? Aquí deben reemplazar la palabra problema con el problema que ustedes tienen, que es el problema de, y la solución, que deberán reemplazar con el nombre de solución informática, laboratorio, según el tema que estén haciendo. Una vez que ustedes tienen eso, con esta información de aquí, con estos datos que ustedes obtuvieron en la parte de aquí, hay que marcar uno de estos. Entonces hay que marcar y determinar si el correcto fue el de aquí o el correcto fue el de acá. Si el correcto es el de aquí, significa que la hipótesis es verdadera. Si el correcto es el de acá, significa que la hipótesis nula fue la verdadera, es decir, la solución no mejoró el problema. En cambio acá la solución sí mejora el problema. También existen dos tipos de errores, el error tipo alfa y el error tipo beta. El error tipo alfa es cuando nosotros no ponemos una solución buena, pero aún así mejora el proceso. Significa que la empresa o las personas de la empresa fueron influidas psicológicamente y mejoraron el proceso. El error de acá, en cambio, es cuando nosotros ponemos una solución informática, pero no mejora el proceso. Esto puede ser dos causas, o que la solución informática no fue bien realizada, o que hay una resistencia al cambio dentro de la empresa. Nosotros con los datos podemos llegar a estas conclusiones, y una vez que llegamos a estas conclusiones, nosotros hacemos o escribimos aquí la conclusión de hipótesis. En esta conclusión de hipótesis describimos o explicamos que la hipótesis, como en este caso de aquí, fue verdadera. Es decir, como la hipótesis alternativa cumple los requisitos en base a la prueba de hipótesis con cada uno de los procesos analizados en función de la media, la desviación estándar, entonces llega a la conclusión que la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación fue verdadera. ¿Ya? Entonces se explica de esa manera y nosotros ya obtenemos la conclusión de la hipótesis. Siempre debe terminar con esa frase: la hipótesis es verdadera. ¿Sí? Como verdadera.
Muchas gracias y